Buenos días, siendo las 9:00 de la mañana del 14 de junio del 2025, doy inicio a la sesión en línea, tema a tratar, procedimientos aduaneros, fase de evaluación AP4. Vamos a compartir pantalla, voy a realizar la temática a través de la página Sayuna del material de formación que nos aporta el SENA. El material es un poco extenso, el que se vaya conectando, por favor, con el micrófono en silencio. Listo, comenzamos con una leve introducción del tema. El comercio exterior permite mejorar la diversidad de bienes y servicios de los países que apuestan por la liberación de los mercados para poder satisfacer necesidades de consumo, permitiendo resolver un problema fundamental. Los excedentes de producción y el abastecimiento relacionan los ingresos de cada país y permiten el desarrollo potencial que posibilita consolidar las naciones, el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo sostenible. Todo esto requiere la aplicación de procesos y pasos denominados procedimientos aduaneros, que a futuro el técnico laboral de operaciones de comercio exterior debe conocer y aplicar, teniendo como objetivo el presente componente y conozca, a través de este video, conocer la introducción del tema. Procedimientos aduaneros. Introducción. El comercio exterior en un país se logra con las voluntades institucionales de los gobiernos en la apertura comercial, en la consolidación de una política exterior que fomente los acuerdos bilaterales y multilaterales, en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre países y la consolidación de estrategias que le brinden a las empresas el acceso a una mayor oferta y demanda. La necesidad de fomentar las prácticas comerciales entre países se establece en la dinámica de los mercados, la competencia voraz y la importancia de consolidar un proceso de innovación y que entre estos se ayude a la mitigación de los riesgos, la transferencia de conocimientos y la tecnología con la generación de riquezas a partir de la consolidación y fortalecimiento de las ventajas competitivas del país, integrando los procesos de producción y de negocio, el aumento del poder adquisitivo y la marca país. En el establecimiento de esta práctica, se debe tomar en cuenta las regulaciones comerciales de negociación entre países y la normatividad legal del país donde se quieren ejecutar estas operaciones de comercio exterior. A través de estos protocolos se constituyen los lineamientos necesarios en la creación de una cultura que facilite los pasos que deben seguir las personas y o empresas, reduciendo los riesgos y aumentando la productividad. Por todo lo anterior, es necesario que usted centre su atención en dos ejes fundamentales. El primero son las obligaciones y formalidades aduaneras, centrándose en la importancia de los documentos de soporte de las operaciones en comercio exterior, la gestión documental, principal normatividad aduanera y visto bueno, lo que permite fortalecer el conocimiento frente al diligenciamiento de los documentos soporte según normativa aduanera. Y el segundo, en la atención de los procesos de la inspección aduanera según normativa, lo que involucra el procedimiento y la ruta de la inspección aduanera, sus elementos y sus características. Bienvenido. Bueno, comenzamos con el tema de lleno. Espero que al ver la grabación detallen muy bien el video. Ahí les explica muy bien la introducción de los comportamientos o los procedimientos aduaneros. Las obligaciones y formalidades aduaneras a tener en cuenta. En esta temática se profundizará sobre las formalidades aduaneras y los requisitos para desarrollar actividades propias del comercio exterior, destacándose como principal elemento los vínculos jurídicos que existen entre la administración aduanera y las personas que directa o indirectamente quieren operar en esta modalidad y que tengan una relación con cualquier régimen o modalidad aduanera. Asimismo, se profundizará sobre las obligaciones, procedimientos y documentos de la actividad aduanera de esta forma.
Facilitar el aprendizaje y cumplimiento de cada uno de los compromisos correspondientes a las principales funciones realizadas en el comercio exterior. De esta manera garantizando el funcionamiento de o que se derivan de esta misma. Las obligaciones aduaneras. En obligaciones aduaneras encontramos o a regir, encontramos la empresa DIAN, el decreto 1185, el decreto 1165 del artículo 5, el decreto 1165 artículo 7. Entonces, antes de hacer referencia a las obligaciones aduaneras, es importante definir que un usuario aduanero y así profundizar en los términos que se utilizan en el desarrollo de la unidad temática. Un usuario aduanero es aquel que realiza operaciones de importación o exportación de bienes, servicios. Acá tenemos la definición. En este caso tenemos la DIAN, como lo había dicho, en relación con la Unidad Administrativa Especial de Dirección e Impuestos a Aduanas Nacionales, DIAN. Los usuarios aduaneros tienen una clasificación que se identifica en el registro unitario del RUT. Esto es como persona individual. Acuérdense que todos tenemos un RUT donde especificamos las actividades a desarrollar por persona individual, con el código correspondiente y es definido como aquella persona natural o jurídica. Cada uno tiene un usuario o un código que lo diferencia en la DIAN. Aquella persona natural o jurídica que interviene directa o indirectamente en las operaciones de importación y exportación de bienes o servicios en el tránsito aduanero. Para tener una empresa, para tener cualquier consolidado, para ser una persona que vaya a regir cualquier obligación, es fundamental e indispensable que un comerciante o persona natural tenga el registro, el RUT. En el decreto 1185 dice que el usuario aduanero es la persona natural, la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera que parte o interviene como importador, exportador, consorcio, unión temporal o declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero. También se considera usuario aduanero aquella persona que requiere autorización, habilitación o registro para actuar ante la administración aduanera. Eso es en el decreto 1185. Cuando hablamos del decreto 1165, artículo 5, directamente, aquí relaciona la obligación, los obligados y los responsables aduaneros. Contempla el alcance de la obligación aduanera, estableciendo esto como una relación formal que abarca todas las obligaciones aduaneras emprendidas desde la administración aduanera. Además, este artículo establece la naturaleza de dicha obligación, la cual es de carácter personal, sin perjuicio de que pueda ser aplicada la norma en las mercancías mediante el abandono o el decomiso, al ser consideradas como una garantía preferente sobre otros elementos constitutivos. Es por tanto que el usuario aduanero, quien realiza actividades de exportación e importación y el desarrollo de estas operaciones, lo obliga al cumplimiento con las obligaciones contempladas con el sistema aduanero. En referencia al artículo 1165, artículo 7, mire que aquí es el artículo 5, acá hablamos del artículo 7. Este clasifica las obligaciones aduaneras en directos o indirectos, precisamente o presionando que los directos son las personas o entidades que se dedican a las actividades de importación y exportación, los declarantes de un régimen aduanero y los exportadores de comercio o los operadores de comercio exterior. Asimismo, las obligaciones aduaneras indirectas son aquellas personas o entidades que han realizado o intervenido de manera indirecta en los procesos de formalidad, trámite u operación aduanera. Y en la medida de su intervención se determina la responsabilidad correspondiente frente a las autoridades competentes, en especial a la información y documentación requerida por la entidad DIAN. Bueno, acá hablamos de las obligaciones aduaneras, como se pronuncian en el artículo 7, los que son directos y que son indirectos. ¿Quiénes son los directos? Son todos los usuarios aduaneros. ¿Y quiénes son indirectos? Los que intervienen de manera indirecta en la operación aduanera. Las obligaciones aduaneras se establecen desde el artículo 8 del decreto 1165 del 2019, en donde están presionados de manera general y se describen como las obligaciones derivadas de su intervención y por el suministro de toda documentación e informe exigida por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
Es decir, que contempla un concepto sobre las obligaciones aduaneras y menciona las características que lo definen para determinar sus responsabilidades de acuerdo con el desarrollo de sus actividades y elementos constitutivos. Estas son las principales obligaciones aduaneras. Está la comercializadora internacional, que hace referencia a que es, bueno, la comercializadora internacional con la sigla CI es una persona jurídica que sirve como instrumento de apoyo en las actividades de exportación y promocionando a través de la comercialización en mercados internacionales de los productos colombianos. Debe estar inscrito en el Ministerio de Comercio e Industria y Turismo. Contar con autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para poder operar. Cuando hablan de esto, acuérdense que la Dirección de Impuestos y Aduanas es la DIAN. Centro de Distribución Logística Internacional. Bueno, acá la persona jurídica es la que autoriza o con autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, cuenta con un depósito previamente habilitado y que es ubicado en un puerto, aeropuerto o en la infraestructura logística especializada. Acuérdense de las siglas ILE. Hay que estar pendiente cuando en cualquier textualización hablen con siglas y no directamente con el desarrollo de ellas. Y tengan en cuenta, y pueden colocarle en un borrador o en una nota donde las coloquen las siglas y su respectivo nombre para que tengan en cuenta al momento de leer y entender con más profundidad. Su principal función es el almacenamiento. En estos espacios podrá ingresar mercancías extranjeras, nacionales o en proceso de finalización de un régimen suspensivo o de transformación o ensamble. Ya ustedes saben que esto es cuando el producto está en fase terminada, para luego ser distribuidos a través del reembarque, importación o exportación. Cuando hablamos de depósito franco, es una persona natural o jurídica previamente autorizada por la DIAN, que habilitando un lugar de carácter privado puede almacenar, exhibir o vender mercancías a personas que ingresen o sigan del territorio aduanero nacional. Cuando hablamos del operador, es una persona jurídica previamente autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para celebrar un contrato de transporte multimodal, asumiendo la calidad de proteador en la ejecución o cumplimiento de la ejecución del transporte o parte de este. Este es el operador. Cuando hablamos del exportador, es una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de exportación de bienes y servicios con destino a mercados internacionales o zona franca industrial de bienes y servicios. Cuando hablamos del importador, es una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de importación de bienes y servicios provenientes de otros países o desde zona franca industrial de bienes y servicios. Cuando hacemos referencia a usuario operador de zona franca permanente, es una persona jurídica, aquí solo es jurídica, que cuenta con autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para desarrollar actividades de dirección. Aquí no interviene la persona natural, solo la jurídica. Tener en cuenta esa parte. A través de esto, la supervisión y promoción de una o varias zonas francas, así como para calificar a los usuarios que lo conforman. Usuario aduanero permanente. Es una persona jurídica, aquí no hay persona natural, con autorización de la DIAN, por cumplir con las condiciones contempladas en la norma aduanera y que además tienen prerrogativas en el ejercicio de sus operaciones aduaneras. Asimismo, un usuario aduanero permanente no debe tener la calidad de depósito público. Hay que tener en cuenta que en todos estos procedimientos aduaneros siempre está involucrado la persona natural y jurídica, pero expresamente en puntos claves solo la persona jurídica, como se lo vengo nombrando, en los usuarios de operador de zona franca permanente, usuario aduanero permanente. Ya la persona jurídica es la que internamente en la zona franca está acentuada toda labor operativa de exportación e importación que se realice en una zona industrial o un puerto. Bueno, funciones del operador de comercio exterior.
El operador de comercio exterior es quien desarrolla en forma directa o indirecta, en cualquier formalidad aduanera, actividades propias, sean estas de destinos, régimen, operaciones aduaneras, entre otras. Su principal función son apoyar su servicio a través de asesoría y servicios complementarios en los procesos de comercio exterior, garantizando de esta manera que la normatividad y la obligación aduanera se cumplan, estén en el régimen establecido. Las principales representaciones de las personas como operadores en comercio exterior son las agencias de aduana, los agentes marítimos o agentes terrestres, en el operador del transporte multidireccional o entre otros. Bueno, vamos a hacer énfasis en esto, no está tan extenso. Cuando vamos a hablar de las generalidades de los decretos 1165 del 2019. Acuérdense que a partir de ese decreto 1165 hay artículo 5, artículo 7, artículo 9. Hay cantidades de decretos con artículos que hablan de las generalidades de los declarantes. Hay que tener en cuenta la parte formativa y legal de esto. Bueno, acá hablan de las agencias de aduana, los almacenes generales de depósitos, el importador y el exportador, los viajeros en los regímenes de importación y exportación, la Sociedad de Servicios Postales Nacionales, los intermedios de la DIAN, los turistas en la importación temporal de vehículos para turismo, hablan de los consignatarios, los eventos con especial naturaleza, hacen referencia a la nación y a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas para la importación y exportaciones, los agentes diplomáticos, consulares y los organismos internacionales. También hablan de las empresas transportadoras, los comerciantes en el artículo 508 y 530 del decreto 1165-219, las raizales y residentes en los artículos 509 y los consorcios y las uniones temporales. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, la parte normativa de todo el proceso. Acuérdese que todo tiene una normatividad, una legalidad, todo tiene que ver con ley, con decretos, con artículos, para poder tener claro como objetivo a usar y a resolver inconvenientes aduaneros. Ustedes saben que todo va emanado o va enlazado en las partes contractuales de la legalización actual. Tienen que ser normas vigentes, normas actualizadas, tienen que estar incursionando con las entidades de la DIAN o páginas especializadas en comercio exterior, donde día a día van renovando y actualizando toda esta parte de la normatividad legal, porque ustedes saben que día a día todo va cambiando o se va clasificando o se van adicionando ciertos factores legales que contribuyen en el desarrollo de la actividad aduanera. Bueno, los regímenes aduaneros de importación y exportación. Es importante, ojo acá, mire que están hablando del decreto otra vez 1165 en el capítulo 1. A partir del decreto 1165 vamos a tener artículos o capítulos que hablan del régimen aduanero, haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con la parte de importación y exportación del comercio exterior y sus legalidades. Bueno, a partir de esto se habla que con el fin de conocer cuáles son las disposiciones legales establecidas para desarrollar las exportaciones e importaciones de mercancías y los regímenes que se establecen para cada uno de estos procesos de comercio exterior, lo que les vengo aportando. Cabe destacar que para el régimen de exportación de mercancías de la DIAN es quien establece qué mercancías podrán ser exportadas por aduanas y define las rutas de transporte que haya lugar. Ustedes saben que la DIAN, es la empresa que aporta el permiso tanto a la persona natural o jurídica para establecer cualquier acción. Y ellos, por medio de ellos, se establecen o define qué transporte y qué ruta al lugar va a llevar la exportación e importación del material o la mercancía. Para la importación se debe seguir un proceso de formalidad de desadudamiento. Esto se empieza con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, ya sea del transportador o quien importa la mercancía, y que puede ser en el momento del embarque o de lo importado, o en la llegada de estas al país de origen, hasta la entrega,
que debe hacerse en el lugar que se determine para disponer de ellas o quien sitúe para su respectiva entrega o el sometimiento del régimen aduanero. Bueno, los conceptos de exportación o importación. Yo creo que lo tenemos claro. Cabe resaltar que le voy a hacer un pequeño eslabón de qué trata y ustedes pueden adicionar de acuerdo a la retroalimentación que ustedes hagan los conceptos un poco más amplios. Cuando hablamos de exportación, es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. Ya usted ve que la exportación siempre es a nivel internacional. Cuando hablamos de importación, es la introducción, es todo lo que entra. Exportación es salida e importación es entrada de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Los términos importación y exportación relativamente es a nivel nacional, internacional. Cuando hablamos de exportación son todas las salidas que salen de nuestro país a otro país. Y cuando hablamos de importación son las entradas de mercancías que entran a nuestro país de un territorio extranjero. Eso está más que claro. Los regímenes aduaneros. El régimen aduanero, concebido en la legislación aduanera, permite conocer el trámite que se aplica de los declarantes a la mercancía que se encuentra en potestad aduanera y en el que es necesario la prestación por sí mismo a través de una agencia de formulario de declaración aduanera o en el formato que hace sus veces. Muchas veces todo lo que tiene que ver con régimen aduanero va establecido en formatos. Toda mercancía que se define forma parte del régimen aduanero. Esto debe tener una declaración aduanera para el régimen que aplica, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos para cada uno según lo contemple el decreto 1165 del 2019. Tienen que leer mucho esta parte de este decreto. Básicamente aquí desglosan todo lo que hay que tener en cuenta y lo que es permitido y no permitido en los regímenes aduaneros. Aquí está la información clara de todo lo que tenga que ver con las operaciones aduaneras. Bueno, toda mercancía se define a formar parte del régimen aduanero. Debe tener una declaración aduanera para el régimen que aplica, cumpliendo, bueno, ya eso lo dije, cumpliendo con toda la normatividad vigente del decreto 1165 del 2019. La clasificación del régimen aduanero es de la siguiente manera. Se clasifica en régimen aduanero de importación, régimen aduanero de exportación, depósito aduanero y tránsito. Bueno, el régimen aduanero. Cabe destacar que estos 4 grupos son principales y contienen régimen aduanero más específico. Su definición se establece de acuerdo a la finalidad de la mercancía, a excepción del depósito aduanero. Aquí tenemos un claro ejemplo de los 4 regímenes aduaneros en mención. Está el tránsito, el régimen de exportación, el régimen de depósito y el régimen de exportación. Cuando hablamos del tránsito, aquí hacen referencia o se tiene en cuenta el tránsito aduanero, el cabotaje y el transbordo. El tránsito aduanero, acuérdense que son los puertos industriales o la parte que establezca la DIAN y la manera del transbordo del lugar o el objeto o el transporte a utilizar para cierta distribución de mercancía internacional. Cuando hablamos del régimen de importación, aquí hablamos de la importación definitiva, los regímenes suspensivos y la transformación y ensamble. La importación definitiva es la mercancía terminada. Cuando hablamos de régimen suspensivo, hacemos referencia a los regímenes establecidos con cierto límite, y cuando hablamos de transformación o ensamble es cuando lo empacado se direcciona a cierta dirección. El régimen de depósito, ustedes saben, toda la mercancía que está depositada en cualquier almacenamiento, bodega, buque, en cualquier estado de depósito. Cuando hablamos del régimen de exportación, aquí exportaciones a título definido, exportación temporal y régimen especiales. Bueno, la entidad encargada de emitir las resoluciones de clasificación arancelaria es la DIAN. Puede ser consolidada de manera anticipada por cualquier particular, organismo o entidad interesada, tal como se establece en los artículos 304 del decreto 1126.
o de forma posterior a la información de mercancías. Documentos, soporte de la actividad aduanera. Bueno, los documentos requeridos y especificados de los mismos se convierten en la etapa más relevante cuando se va a realizar un proceso de exportación o de importación, porque permiten a través de los trámites realizar una gestión aduanera adecuada y oportuna. Bueno, al respecto a esta definición, el decreto 2685 del artículo 7 establece lo siguiente. Las declaraciones de importación y exportación y tránsito aduanero deberán presentarse en los formularios oficiales que para el efecto determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Todo lo redirecciona la DIAN. Este es el medio de legalidad para todo el producto que salga y entre el salga del país y entre el extranjero, a través de medios electrónicos o magnéticos, o excepcionalmente por medios documentales, cuando ésta sí lo autorice. En circunstancias especiales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar la presentación de declaraciones utilizando formularios habilitados para el efecto. Ustedes saben que todo pasa por un escáner DIAN, donde ellos revisan, inspeccionan, verifican que la parte legal o la parte, sí, que la parte legal del producto exportado de otro país hacia Colombia e importado de Colombia hacia el extranjero tengan o cumplan todos los requisitos legales con toda la transparencia del mundo y puedan darle vía libre a la salida y a la entrada de mercancías. Ustedes saben que si no cumplen con los requisitos legales, la DIAN simplemente pone presa la mercancía, en otras palabras. La detiene y simplemente o la mercancía es perdida o tienen que mirar todos los soportes que no lograron establecer en la parte legal al salir la mercancía o al entrar, y ellos disponen si es una mercancía confiable o no y determinan el procedimiento de la misma. Por eso uno tiene que tener claramente todo el documento de la DIAN establecido, debe cumplir con todos los parámetros legales para que la mercancía salga adelante, para que la empresa tenga buen reconocimiento y credibilidad, y obviamente que no tengamos pérdidas sino ganancias, y que nuestros productos a nivel internacional sean reconocidos y establecidos ante la DIAN y ante cualquier entidad como productos legales de procedencia transparente del país Colombia. En este caso, nuestro país Colombia, porque obviamente vamos a trabajar en la importación del producto y de esta manera a través del enlace o del TLC con una mercancía internacional, vamos a importar también productos del extranjero para así tener un crecimiento efectivo. Cuando hablamos de la factura comercial, bueno, este documento se pide al cliente, bien sea en inglés o español, que da prueba de una relación comercial y deben cumplir con los requisitos determinados por la ley a saber. Aquí tienen en cuenta el consecutivo de la facturación, el periodo, el valor de la negociación y moneda en la cual se negocia, cantidades de productos objeto de la negociación, todo aquí es detallado. Su partida arancelaria, descripción de los productos, income tax o término de negociación que está utilizado, forma de pago de la negociación. Esto va en la factura comercial. Detalle a detalle de todo lo que sale del producto, cómo sale, a la hora que sale, de la manera que sale. Aquí está el detallado de todo. Cuando hablamos de lista de empaque, esto permite identificar y manipular la mercancía dentro de los procedimientos aduaneros establecidos o las inspecciones necesarias a la carga. No es un documento obligatorio, pero sí sugerido y debe indicar lo siguiente. Tiene que indicar el lugar y fecha de embarque, de dónde sale, el número de periodo, fecha y nombre, razón social del vendedor o comprador, cantidad y tipo de embalaje con su numeración y contenido, peso bruto y neto, volumen de carga. Esos son como que básicamente los valores establecidos según el documento. Pueden haber alguna modificación. Bueno, el visto bueno, que es conocido como el B sub 0 abajo. Bueno, es el requerimiento exigido por algunas autoridades, especialmente en el territorio nacional, y dependen de las características del producto que desea exportar y los trámites respectivos que se deben cumplir a través de la ventanilla única de comercio exterior. Cabe destacar que hay productos de libre exportación no condicionados a los registros o vistos buenos.
Algunos productos no requieren de este visto bueno, pero hay otros que sí. Y sin el visto bueno no sale ni entra mercancía de acuerdo a lo establecido. Carta de responsabilidad. Es un documento fundamental en el proceso de exportación con el objetivo de acompañar las mercancías durante su desplazamiento en el territorio nacional. Su función es hacer saber que las autoridades competentes de la mercancía saldrán del país, no tienen ninguna contaminación, armas, explosivos o precursores químicos. Eso de acuerdo a la mercancía que esté saliendo. Y son cartas de responsabilidades donde la persona encargada establece que todo está en orden y todo incurre bajo la responsabilidad de esa persona. O sea, cada parte o cada persona en la parte de importación tiene cierta responsabilidad de acuerdo al cargo o a la supervisión que le compete. Por eso todo tiene que ser de manera conjunta y de manera legal para no haber involucrados o mal procedimiento aduanero. En certificado de origen, es una condición que debe cumplir los bienes o mercancías originales de Colombia en cumplimiento del marco del acuerdo comercial que aplique, dependiendo del destino o mercado externo al que se desee exportar. Asimismo, debe contar con el régimen productivo. Estos son el certificado de origen. Cuando hablamos de otros documentos exigidos para exportar, las fichas técnicas, fichas de manipulación del producto y el seguro. Hay que tener en cuenta esto. Además de los documentos anteriores, se relaciona a continuación los documentos soporte contemplados en el artículo 1165 del 2019 para presentar la declaración de exportación. En este artículo está todo lo que queremos saber. Cuando tengan el tiempo, vuelvo y les repito, por favor, leerlo. Comienza el decreto 1115 del 2019 y hay artículos de ahí para adelante. Toda esa parte. Hablan de todo lo que tenga que ver con la legalidad aduanera. Toda la parte de exportación e importación del comercio exterior. Aquí aprendemos mucho. Bueno, documentos soporte para presentar la declaración de exportación. Estos son los documentos para realizar una exportación en Colombia. Está registro como exportador, estudio de mercado y localización de la demanda potencial y la ubicación de la subpartida arancelaria. En el procedimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está la solicitud de determinación de origen y aquí está la declaración juramentada. Cuando hacemos énfasis en el trámite de exportación, estos son los documentos necesarios ante la DIAN que debemos presentarle a ellos. Ellos nos exigen factura comercial, lista de empaque si requiere, registro sanitario o visto bueno si requiere el producto, el documento del transporte y otros documentos exigidos para el producto del exportador. Ellos mismos le hacen énfasis en cuáles son los productos porque no todas las mercancías requieren los mismos. En relación con los documentos soporte para presentar la declaración de importación del decreto 1165-2019, exige el cumplimiento obligatorio de unas condiciones fijadas en el artículo 1117 que reza de la siguiente manera. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración y conservación en un periodo de 5 años, contados a partir de dicha fecha. El original de los siguientes documentos se debe poner a disposición de la entidad aduanera cuando ésta así lo requiere o lo anuncia. Dicha normatividad fija una condición y presentación que el declarante está obligado a realizar, además de establecer un tiempo de conservación en los documentos originales, que deben ser presentados según el requerimiento de las autoridades aduaneras. A continuación, se presentan los documentos soporte para la declaración de importación contempladas en el decreto 1165 del 2019. Es obligatorio que el importador, antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación, diligencie bien los documentos. No pueden haber errores, ni enmendaduras, ni tachones, porque son documentos no permitidos. Este es el paso a paso. Primero, registro o licencia de importación que ampare a la mercancía. Segundo, la factura comercial.
Tercero, documento de transporte. Esta es la ruta. Cuarto, lista de empaque. Quinto, certificado de sanidad. Sexto, lista de chequeo. Séptimo, mandato cuando no exista endoso aduanero. Séptimo, octavo, declaración del valor de aduana si lo requiere. Noveno, declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación. Décimo, las autorizaciones previas para la importación de determinadas mercancías establecidas por la DIAN. 11, documento de constitución del consorcio o unión temporal si la operación de comercio exterior se consigna, endosa o expide a nombre de esta. 12, otros certificados o vistos buenos si se requieren. Hay que tener en cuenta que este es el orden a seguir. Proceso de importación de la mercancía del territorio aduanero nacional. Para que una mercancía del exterior ingrese al territorio aduanero nacional, se debe desarrollar una actividad conocida como importación y debe surtir un proceso que esté acreditado en el marco aduanero nacional. Una vez esté surtido este proceso, se le permite el ingreso de la mercancía, que debe estar sometida a un destino aduanero o a una operación aduanera especial de ingreso, porque toda mercancía debe ser registrada, revisada. La importación es la actividad donde se hace ingreso al territorio aduanero nacional de mercancías provenientes del exterior o que provengan de un depósito franco, o sea, de una zona franca industrial. Para la importación de mercancías al territorio nacional es importante cumplir con condiciones que exijan el marco normativo estipulado. Esto prevé desde las prohibiciones expresas hasta las restricciones que pueden ser superadas. Es importante destacar que el depósito franco es un destino aduanero y las mercancías allí almacenadas se podrán vender a viajeros que entren o salgan del país y que previamente cumplan con el régimen de importación de viajeros establecidos. Los regímenes de importación que se establece en el decreto 1165 del 2019 y se consignan en la siguiente tabla, los invitamos a hacer una lectura del decreto 1165, título 5, capítulo del 1 al 17. Es lo que le vengo mencionando, que es importante tener en cuenta esta parte del decreto porque establece muchas normas que ustedes deben regir. No se las voy a nombrar, ustedes las tienen que retroalimentar. Aquí están citadas. Aquí me habla de... Aquí, bueno, en estos capítulos, porque son capítulos, hablan de llegada de mercancía, hablan de la reimportación, hablan de la importación con franquicia, hablan del proceso de importación. O sea, tienen toda la retroalimentación de cómo es la normatividad de entrada y salida y todas las legalidades que debe constituir una mercancía que viene importada de otro país o exportada de nuestro país hacia el extranjero. Aquí están los capítulos. Son muchos, son extensos. Desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 17. Mire que en el 17 hace énfasis en la clasificación y origen y valoración. Está compuesto por sesiones de la 1 a la 4 y hablan de las resoluciones anticipadas, de las clasificaciones arancelarias, del origen de la mercancía, valor en aduana de las mercancías importadas. Bueno, frente a los regímenes especiales de importación es necesario destacar que su principal característica es que tienen en cuenta el tipo y finalidad de la importación, incluyendo los diversos grupos dependiendo su naturaleza, y de allí generan respectivos pagos de los derechos e impuestos a la importación. Toda importación tiene cabida a pago de impuestos, así como los plazos, consolidación y tarifas únicas o la vinculación de los regímenes que no generan el pago de estos derechos en las mercancías que permanecen al sometimiento de ellos mismos. Los formatos utilizados a estos regímenes pueden ser de declaración aduanera de importación o similares que son de fácil diligenciamiento porque tienen procedimientos simples y claros.
Régimen especiales de importación. Aquí tenemos la ruleta. Son 9. Importación temporal de mercancías alquiladas, tráfico postal, envíos de entrega rápida, viajeros, mensaje en casa, importación temporal de medios de transporte de uso privado, importación temporal de embarcaciones de recreo, importación de redes y ductos o tuberías, provisiones para consumo y para llegar, importación, comienza de la importación temporal de mercancías adquiridas. Ya ustedes saben que son de 1 a 9 los procedimientos aduaneros a realizar de manera ordenada y sistematizada. Son parámetros establecidos que debemos cumplir. Proceso de exportación de mercancía del territorio aduanero nacional. La exportación de la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país también se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este decreto. Salida de mercancía de una zona franca en los términos previos de decreto. Es decir, que las mercancías que quieran salir del territorio nacional a los mercados internacionales deben someterse a un régimen aduanero de exportación o a una operación aduanera especial de salida y cumplir con las formalidades aduaneras dictadas en esta materia que garantice el cumplimiento de los requisitos que la norma consagra, además de las condiciones fijadas en las prohibiciones que al respecto señala la ley. Con base a esto, es importante mencionar que esta definición no hace distinción ni referencia al tipo de mercancía que pretende salir del territorio aduanero nacional. Ojo que las mercancías son diferentes y estamos hablando de exportación y esto simplemente cuando llega ya se estudia el tipo de mercancía y la DIAN es la que es encargada de enrutar la mercancía y decir a través de qué medio se va a exportar y de qué manera. Se podrán someter al régimen aduanero de exportación aquellas mercancías propias o extranjeras en condición de libre circulación, a excepción de aquellas donde la exportación se configure como una forma final de un régimen aduanero. Para las mercancías extranjeras se permite de forma temporal y no están en libre circulación, pero quieran salir del territorio aduanero nacional o del depósito, deberán solicitar un reembarque o una reexportación. Cabe destacar que estas dos figuras de mercancías no se someten a un régimen aduanero. Por otra parte, y de acuerdo al régimen de exportación del decreto 1165 del 2019, en el artículo 340 se presentan las modalidades del régimen de exportación y esto se muestra a continuación. Aquí se presenta la exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado, reexportación, reembarque, exportación por tráfico y postal y envíos urgentes, exportación de muestras sin valor comercial, exportación temporal realizada por viajeros, exportación de menaje, y programas especiales de exportación. Bueno, continuamos con lo que tiene que ver con la inspección de la mercancía en aduana. Mire que todo esto tiene que ver con el formato de legalidad. Muy importante esta clase y muy importante tener en cuenta todo lo que le estoy sugiriendo. La idea es retroalimentar todos los conocimientos, las explicaciones. Este es el material formativo del SENA, pero ustedes tienen que hacer extenso y retroalimentativo cada material formativo que les presente de manera individualizada para que ustedes retroalimenten la parte integral, intelectual y complementaria de cada tema. Porque todo es un complemento y todo tiene una razón de ser. En la inspección de mercancía en aduana, las acciones realizadas por la autoridad competente de aduanas se debe determinar, aquí se debe determinar la naturaleza, el origen, el estado, la cantidad, el valor, la clasificación arancelaria, los tributos aduaneros, el régimen aduanero y el tratamiento que tributariamente puede aplicarse a la mercancía. Es decir, que consiste en revisar el cumplimiento de las exigencias técnicas y del tributo,
a la vez que se comprueba que lo que está escrito en la declaración sea correcto y veraz. Inspección de mercancía de aduana es importante tener presente. Cuando la inspección aduanera implica la verificación de la mercancía, será física, y cuando se realiza únicamente con base en información sostenida en la declaración y los documentos que acompañan, será documental. Ojo con esto. Cuando la inspección aduanera implica la verificación de la mercancía, esta será de manera física. Y cuando se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y los documentos que acompañan, esta será documental, y lo establece el decreto 1165 del 2019 en la hoja número 11. La inspección aduanera física será no instructiva cuando la revisión se realice a través de equipos de alta tecnología, que no implique la apertura de las unidades de cargo o de los bultos. Esto lo establece el decreto 1165 del 2019 en la misma hoja 11. Principal marco normativo de inspección aduanera. Dentro del marco normativo que regula la inspección aduanera en Colombia, se presenta una lista extensa de leyes, decretos, resoluciones, directrices, normas, entre otras normatividades legales que orientan el accionar de cada una de las instituciones que legalmente constituidas son las encargadas de realizar las operaciones de inspección según la naturaleza de la Constitución y de las mercancías. En esta tabla vamos a verificar los marcos normativos de la inspección aduanera. Vamos a ver la extensión, bueno, es cortica. Aquí estamos hablando de la ley 1609 del 2003, por la cual se dictan normas generales, las cuales deben sujetarse al gobierno para modificar los aranceles, las tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen aduanero. Esto lo hace el Congreso de la República. El decreto 360 de 2021, por el cual se modifica el decreto 1165 del 2019, es relativo al régimen de aduana y dictan otras disposiciones. Esto lo hace el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público. En el decreto 1165 del 2019, aquí estipula, dictan disposiciones relativas y el régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013. Esto lo hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 1142 del 2020, por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto también lo establece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 1742 del 2020. Bueno, este fue el que estipulé ahora. Ahora el decreto 390 del 2016, por el cual se establece la regulación de aduana, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Básicamente esto lo hace todo el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, pero hay que tener en cuenta cuáles sí y cuáles no, según la ley de los decretos de normatividad vigente. Competencia legal de las autoridades de control. Está la DIAN, el ICA, el INVIMA, Dirección de Antinarcóticos, que es a través de la Policía Nacional. Ellos son las principales competencias legal de las autoridades de control en Colombia. Bueno, ya ustedes saben que la DIAN en la importación, la inspección aduanera en importaciones podrá ser ejercida por una autoridad aduanera como la DIAN, por medio del sistema informativo aduanero en relación con los criterios de las técnicas de análisis de riesgo o aleatoriamente. Asimismo, podrá determinar la práctica de inspección aduanera documental o física dentro del proceso de importación. El ICA, aquí establece la ley 13 del 1990, el Estatuto General de Pesca. Ley 101 del 93, Ley General del Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Decreto 2256 del 91, reglamenta el Estatuto General de la Pesca. El ICA tiene que ver con la pesca, la parte agropecuaria.
el decreto 1840 del 3 de agosto del 94, que establece el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Ya ustedes saben que el más común para nosotros es la DIAN. Y de pronto para algunas entidades como la UNAP o la parte militar hacen uso de esta red de acá. Esto solo lo hace la parte pesquera agropecuaria. Instituto Colombiano Agropecuario. El INVIMA. El INVIMA es quien inspecciona, vigila y controla las importaciones y exportaciones de alimentos, sus materias primas, el proceso de producción en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, que es de competencia exclusivamente del INVIMA, observando en detalle la inocuidad del proceso, sin dejar a un lado la actuación del Instituto Colombiano Agropecuario entre las competencias legales establecidas para tal efecto. Ya sabemos que lo que hace el INVIMA es esto, vigilar y controlar las importaciones y exportaciones de alimentos. En este orden de ideas, en el artículo 3075 del 97, sus modificaciones hacen referencia a dos artículos, en particular que asocian con el trámite que se debe surtir para poder expedirse el certificado sanitario para nacionalización de importación, a saber, está el artículo 56 y el artículo 58. En el 56 hace referencia al certificado de inspección sanitario para nacionalización. Aquí hace referencia a todo lote o cargamento de alimentación o materia prima que sea objeto de importación. Requiere un certificado de inspección sanitaria que es expedido por la autoridad sanitaria del puerto de ingreso de los productos. En el artículo 58 habla de la inspección de la mercancía. La autoridad sanitaria en el lugar donde se adelanta el proceso de importación practicará una inspección sanitaria para verificar. Dirección de Antinarcóticos, Policía Nacional. Ustedes saben que es importante que ellos detecten, analicen la mercancía, si el producto no tiene ninguna alteración o no va maquillado, ellos tienen que hacer el trabajo directo y siempre están en todas las zonas aduaneras o en la parte de puertos industriales. Hay una policía específica para esto. Y los establecidos son la parte de antinarcóticos. Pueden leerse el artículo 28. Control y requerimiento documental. La autoridad aduanera, de considerar necesario que deba practicarse una inspección aduanera, deberá realizarlo y en el ejercicio de inspección el declarante debe asistir, colaborando según los requerimientos de las autoridades y poner a disposición los orígenes de los documentos. Soporte necesario para poder suscribir a la etapa respectiva, juntamente con el inspector, consignado la respectiva actuación realizada por quien lo atendió, dejando constancia de la fecha y hora en que se inicia y determina la diligencia. Esto lo podemos adicionar o establecer o retroalimentar en el artículo 1165 del 2021, directamente en el artículo 152. Principales características de la inspección documentales y físicas. Inspección física e inspección documental, como se lo había explicado ahí arriba. Cuando hablamos de la inspección física, aquí se presenta en la zona primaria aduanera, donde está la mercancía en el día y horario asignado. Deben presentarse. Entregar al inspector los documentos soportes de la declaración. Prestar la colaboración necesaria para la diligencia. Si el declarante no se presenta, debe dejar constancia en el acta respectiva, aunque puede solicitar una nueva inspección dentro de los términos establecidos. O sea, son la parte documental. Cuando hablamos de la inspección documental, presentarse el día y la hora asignada. Entregar al inspector los documentos de soporte de la declaración. Presentar la colaboración necesaria para la diligencia. Si el declarante no se puede presentar, dejar la constancia en un acta y debe solicitar una nueva inspección dentro del término legal establecido.
Dentro de la particularidad de estas dos inspecciones, la física y la documental, la inspección física y el director de gestión, en cuanto a la inspección física, el director de gestión de aduanas podrá solicitar la forma de muestras a las mercancías para su respectivo análisis o físico o químico, sin que impliquen la pérdida de continuidad de diligencia. Y en la documental, si se presentan errores al diligenciar el documento que dificulte la identificación de la mercancía o la serie o el número de mercancía, omisiones en su descripción diferente a la serie o descripción incompleta, el inspector debe suspender la diligencia en un término de 48 horas para efectuar el reconocimiento físico de la mercancía con el fin de examinar la información declarada. O sea, lo que requiere en la parte documental es que si hay algún error de cualquier número, coma, algo establecido que atribuya un error, ellos deben suspender dicha inspección y analizar en el término de 48 horas que ese error no repercuta a algo ilegal en la mercancía y darle vía libre después que todo sea establecido y aclarado según la diligencia o la forma de entregar dicho formato. Cuando hablamos de proceso, procedimiento y ruta de la inspección aduanera y elementos de característica, se presenta el proceso que se debe seguir en una inspección aduanera. Con cada uno de los procedimientos se debe seguir los elementos y características a tener son inspección previa de la mercancía, con base en el artículo 59 del decreto 1165 del 2019, con base en el artículo 58 del decreto 360 del 7 de abril del 2021. Aquí establecemos cómo debe ir como que el lugar, la fecha, la hora, o sea, todas las partes establecidas como se los había nombrado anteriormente. La inspección previa se podrá realizar con el objeto de extraer muestras o de verificar la descripción, la cantidad, el peso, la naturaleza y el estado de la mercancía. La diligencia de inspección previa de la mercancía debe concluir en el mismo lugar donde se inició, salvo casos debidamente justificados, en los cuales puede iniciarse un lugar de arribo o finalizarse el depósito. Previo aviso a la autorización aduanera, el importador o a la agencia de aduanas podrá efectuar la inspección previa en las mercancías importadas al territorio nacional, aduanero nacional. El importador o la agencia de aduanas podrá efectuar la inspección después de presentada una declaración anticipada y antes de que se active la selectividad como resultado de la aplicación del sistema de gestión del riesgo. Si con ocasión de la inspección previa se detectan mercancías en exceso o sobrantes respecto de las relaciones en la factura de comercio, muchas veces hay errores en las cuales el peso o la cantidad de mercancía excede o simplemente falta, o sea, no concuerda con la parte de la mercancía. Por eso hay que tener en cuenta todo bien inventariado para que no hayan errores en el peso y en la cantidad del producto. Bueno, si esto sucede, deberá dejarse una constancia en el documento que contenga los resultados de la inspección previa. Simplemente lo que hace es una acta de inspección previa anotando la entrega real y verificada de la mercancía. Cuando practica la inspección aduanera física o documental, se establezca la falta de alguno de los documentos soporte o que estos no reúnan los requisitos legales o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración y el declarante dentro de los 5 días siguientes los acredita en debida forma. O sea, tiene de ahí en adelante 5 días siguientes para acreditar la forma completa o debida. Permanencia de la mercancía en el depósito. Con base en el artículo 171 del decreto 1165 del 2019, la inspección previa se podrá realizar con el objeto de extraer muestras o para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por el término de un mes, contado desde la fecha de su llegada al territorio aduanero. Cuando la mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito, la duración de este suspende el término
aquí señalando hasta la cancelación de dicho régimen. Vencido el término previsto sin que se hubiese obtenido el levante o sin que se hubiera reembarcado la mercancía, opera al abandono legal. Cuando no cumple, o sea, la mercancía queda ahí. Término para la inspección aduanera. Deberá realizarse en forma continua y concluirse más tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor, caso en el cual se podrá autorizar su ampliación. Cuando hablamos de toma de muestra por parte de la autoridad aduanera, la autoridad aduanera tomará muestra de la mercancía cuando la considere necesario para determinar la naturaleza, la clasificación arancelaria, el estado de esta o para asegurar la aplicación de otras disposiciones. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Nacional Aduanas DIAN reglamenta el proceso de toma de muestras, conservación, destinación y trazabilidad y custodia de las mismas, así como el segundo análisis cuando no exista conformidad del declarante respecto a la primera del análisis. Cuando hablamos de autorización de levante, según el artículo 185, esto procede cuando hablamos de... Esto se establece cuando estamos hablando de la autorización de levante. Aquí la DIAN, a través de los servicios electrónicos informativos, lo determine. Cuando practicada la inspección aduanera documental, se establezca la conformidad dentro de lo declarado y la información contenida en los documentos de soporte. Cuando practicada la inspección aduanera física, se establezca la conformidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos de soporte y lo inspeccionado. Cuando practicada la inspección aduanera, se detecten errores u omisiones de la marca o se advierta descripción parcial o implementada de la mercancía. Cuando practicada la inspección aduanera física o documental, se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante dentro de los 5 días de la práctica de dicha diligencia. Cuando practicada la inspección aduanera documental, se establezca la falta de alguno de los documentos de soporte o que estos se reúnen los requisitos legales o que no se encuentren vigentes. Cuando practicada la inspección aduanera o documental, se establezca el importador se ha escogido a un tratamiento arancelario preferencial y la mercancía declarada no se encuentre amparada por certificado de origen. Entre otras disposiciones mencionadas en el artículo relacionado, según lo acredite o según lo manifieste la mercancía. Acuérdense que todas las mercancías no necesitan los mismos procedimientos. Bueno, esto ha sido toda la parte temática. Les voy a mostrar la guía de aprendizaje. Vamos a realizar toda la parte de evidencias que hacen referencia al tema. En este caso, vamos a realizar todo que tenga que ver con el procedimiento aduanero. Aquí está la primera. El primero es un foro. Yo les voy a escribir vía WhatsApp porque yo sé que de pronto quizás todos no van a ver la grabación hoy, mañana. Entonces les voy a notificar que yo voy a abrir un foro el lunes de determinada hora para participar en ese foro en horario de la tarde. O básicamente se lo habilito de la tarde hasta la nochecita para que les dé tiempo. Yo les comento por WhatsApp para hacerlo de una manera organizada y que todos cumplamos porque va a ser simplemente en ese momento. El foro solo va a ser el lunes, ni un día más ni un día menos. Evidencia, foro con pregunta
sobre la aplicación del procedimiento para la presentación de documentos soportes. GA 4, 210, 10, 10, 63, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Para poder realizar el alistamiento de los documentos, ay Dios mío, déjenme mirar, lo estoy compartiendo, sí. Para poder realizar el alistamiento de los documentos de soporte de la actividad aduanera, debe tener presente el proceso a desarrollar, que se encuentra en el contenido temático y los documentos de soporte según el procedimiento aduanero. Responder a la pregunta, ¿qué tipo de documentos se necesitan para realizar operaciones de importación y las obligaciones aduaneras respectivas? La respuesta del foro documental, las especificaciones generales que debe tener en cuenta las obligaciones aduaneras. Y asimismo, debe identificar y definir las demás obligaciones del importador y exportador. Libre participación. Para hacer la participación, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio foro con preguntas sobre la aplicación del procedimiento para la presentación de documentos y soportes. Actividad de aprendizaje, la otra actividad de aprendizaje, GA 4, 2, 10, 10, 10, 63, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Hay que revisar los contenidos que se dieron o que ustedes quieran retroalimentar de los procesos aduaneros. Bueno, evidencia documentos soportes presentados. Con base en el desarrollo de la guía anterior y la lectura del documento del componente formativo, debe diligenciar los documentos soportes de acuerdo con la normatividad aduanera vigente, estableciendo las diferencias para cada una de las obligaciones aduaneras según la actividad realizada. Elementos a tener en cuenta en la elaboración del documento soporte según el procedimiento aduanero a realizar. Hay que tener en cuenta para la importación y para la exportación. Para la importación, diligenciar factura comercial, lista de empaque, licencia de importación, certificado de origen, declaración de importación, documentos de transporte y certificado de vistos buenos. Para la exportación, factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, ficha técnica del producto y certificado de vistos buenos y declaraciones de exportación. El lineamiento. Producto a entregar, informe que contenga los documentos especificados, previamente diligenciados y que respondan según la normatividad aduanera vigente. La extensión es libre en el formato en el que deben presentarme las evidencias. Yo se los agradezco mucho en PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio documentos soportes presentados, GA 4, 2, 10, 10, 10, 63, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Vamos a la siguiente evidencia. Manejo de plataforma digital de gestión aduanera. Elementos a tener en cuenta en el manejo de las plataformas digitales. De acuerdo con la actividad de comercio exterior y el régimen aduanero específico de la operación aduanera que se pretenda realizar, deberá utilizar las plataformas digitales que se consideren necesarias para la gestión aduanera, usando plantillas que podrán ser descargadas de estos sitios para posteriormente ser diligenciadas con cada una de las características que estas tengan, como nombres, partidas arancelarias, peso, cantidad, valores, país de origen, unidades de medida, entre otras. Frente a las operaciones de comercio exterior, deben identificar las plataformas digitales que se tienen al respecto y que faciliten el desarrollo de la actividad. Los lineamientos. Producto de conocimiento. El documento con el desarrollo de un ejercicio práctico que demuestre el manejo de la plataforma de acuerdo con una operación de comercio exterior. El formato debe ser PDF. Y tenemos otra evidencia, que es evidencia de solicitud de servicios logísticos de acuerdo a la operación aduanera GA 4, 2, 10, 10, 10, 63. Evaluación de actividad de aprendizaje 4, evaluación 1. Elementos a tener en cuenta para la generación del documento verificado.
valide de manera sistemática los elementos que conformen la orden de solicitud y servicio logístico en el cumplimiento de la normatividad aduanera en relación con la operación aduanera de comercio exterior. Lineamientos generales para la entrega. Tienen que entregármelo en formato PDF. El documento de verificación del cumplimiento de los elementos constitutivos de la orden de servicio de logística. Bueno, solo son 4. Ah, no, acá hay otra. Un momento, acá está. La GA4, 210, 210, 1063, A6. Preparar la documentación para la actuación aduanera según procedimiento. Bueno, una vez lista la mercancía para realizar la inspección aduanera, prepare la documentación exigida por la normatividad aduanera para efectuar la actuación respectiva. Elementos a tener en cuenta para la elaboración del informe. Este es un informe. Una vez lista la mercancía, objeto de la inspección aduanera, se debe preparar la documentación que según la normatividad aduanera se necesite para realizar el procedimiento. Aquí debemos reconocer de forma detallada los documentos necesarios para realizar la inspección aduanera. Tienen que tener en cuenta esta parte. El objeto de la inspección aduanera se debe preparar la documentación que según la normatividad aduanera se necesita para realizar el procedimiento. Acuérdense que en toda la clase les estoy hablando de las normas, de los decretos, de los artículos, de los capítulos que hay que tener en cuenta. Todos estos trabajos están referentes o hacen referencia a esa parte. Entonces, de manera muy ordenada, yo les agradezco presentar todos estos documentos. Miren, son varias evidencias a presentar en esta clase. Son muchos. Vamos a de pronto a seleccionar. No los vamos a hacer todos porque yo sé que el tiempo es corto y todos tenemos obligaciones diferentes. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Aquí vamos a contar cuántos son a nivel general. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Son 7. Entonces, yo les voy a pasar cuáles me van a presentar por WhatsApp. No todos. No todos porque sé que son extensos y faltan muchas más clases y el tiempo lo tenemos represado. Entonces, ahí vamos viendo, yo les voy comentando todo. No sé si en el desarrollo de la clase tuvieron la oportunidad de verme, me estoy dando cuenta que hubo un error. Sin embargo, me doy cuenta que no grabó mi cara durante la clase. No sé qué pasó. Bueno, la clase espero quedó grabadita. Yo les voy a, de manera informativa por el WhatsApp, yo les voy a notificar cuáles son las evidencias que me van a presentar, ya que hay como 7, son extensas. En la parte técnica también me va a apoyar Laura Villarreal. Entonces vamos a ver todos en las
partes técnicas y de manera muy comprometida yo les agradezco la responsabilidad ante el envío de evidencia, ya que es la última fase y se va a cerrar este mes o a principios del mes de julio. Entonces, que